el 2 de abril de 1982 lo tengo tan grabado como si hubiese ocurrido ayer. Recuerdo que era un hermoso día de sol, levanté temprano, llevé a mi hijo que estaba en preescolar, volví a casa a buscar un changuito de hacer las compras y fui a las ferias barriales donde uno puede comprar todo lo que necesita para la casa, desde carne, verdura, fruta, lo que sea. Y ese día estaba tan lindo el día que había decidido comprar unas cuantas plantas para arreglar el jardín. Llegué a la feria y en el primer puesto donde estaba comprando las verduras, vi que estaban los puesteros así muy alterados, hablando fuerte. Y en ese momento me enteré de que habían tomado las Malvinas, que habían ido embarcaciones argentinas y que habían tomado Puerto Argentino, habían puesto la bandera. Y no lo podía creer, no me entraba en la cabeza que había pasado una cosa así. Y sentí desesperación. Terminé de comprar en ese puesto, pagué y me fui a casa. Y a poner las noticias, a prender la tele, y no veía la hora que llegara el momento de ir a buscar a mi hijo otra vez al colegio. Y la gente después empezó a salir a la calle, a ir a la Plaza de Mayo, a avivar el gobierno, un gobierno militar que ya estaba caduco, que ya estaba a punto de caer, de alguna manera se tenían que ir. Discutí, me acuerdo, con varias personas porque todos estaban entusiasmados. Sí, las Malvinas son argentinas, las Malvinas son nuestras y vuelven a nosotros, es lo que corresponde. Sí, es lo que nos corresponde, pero no era el momento. Argentina no estaba preparada para embarcarse en una patriada de ese momento. Y solamente a alguien como Galtieri se le podía haber ocurrido, quizás con un vaso de whisky en la mano, tomar esa decisión para que la gente quizás lo apoyara, porque días previos a eso hubo marchas en contra del gobierno que salieron a golpear a la gente, o sea, los manifestantes no podíamos, nadie se podía expresar nada en contra de los militares. Y entonces era una forma de decir, bueno, hacemos algo para que el pueblo nos apañe, para que el pueblo esté con nosotros. Y sí, hubo mucha gente que fue a Plaza de Mayo a gritar, a estar contento, había mucha alegría, que no podía entender la alegría que producía eso, sabiendo de que eso nos traería las consecuencias peor que no tener las Malvinas. Pero todo siguió su curso y bueno, se tomaron la Georgia, las Islas Sandwich. ¿Y qué tuvimos a cambio de eso? Sí, está bien, algunos, que no recuerdo cuántos, unos muertos en el momento, y no habían, según ellos, tomaron las islas y no hubo ningún herido ni nada de los habitantes que estaban allá. Y todo siguió su curso por varios días. Y acá, claro, teníamos un gobierno que estaba a punto de caer y entonces estaba malentonado y no medía las consecuencias. Hubo intercambios de conversaciones, intervinieron personas de acá,
de Estados Unidos, de Inglaterra, para conversar con el tema, pero acá estaban empeñados en mantener las islas en propiedad y seguir teniendo la bandera ahí. Allá en Inglaterra también estaba Thatcher, que, que ella también tenía problemas con su gabinete, con el Parlamento, estaba eh, en contra también de algunas cosas que había hecho, entonces no iba a aflojar de decir, bueno, sí, tomaron las islas y bueno, se las devolvemos. Tenía, era una disputa de titanes, que a ver quién ganaba. El 2 de abril yo estaba en mi casa con mi mamá, nos habíamos mudado a un nuevo departamento, yo tenía 10 años, y llega mi papá de trabajar y nos dice que le había llegado una citación para ir a la guerra de Malvinas. Mi papá trabajaba en la Fuerza Aérea Argentina y tenía que ir a la guerra de Malvinas. La verdad que fue una noticia muy sorprendente. Un día Galtier en la plaza a viva voz gritó de que si los ingleses querían venir, que vengan, que los estábamos esperando. Qué gran error. Si no teníamos con qué. Los pobres chicos estaban muertos de frío allá. Chicos de 18 años, 18 años nada más. Extrañaban a su mamá. No habían vivido nada. Que algunos quizás ni siquiera todavía habían terminado la escuela secundaria. Otros que vivían en el norte los mandaron al sur, a ese frío intenso, húmedo, y nada, nada. No le daban la ropa necesaria. Cuando sí llegaron los ingleses, no tenían armas. Las armas eran obsoletas. A puro coraje solamente pudieron resistir lo que resistieron. Pero de los grandes, de los que eran los que mandaban, ¿cuántos de ellos murieron? Que yo sepa, alguno quizás ha estado al frente, pero acá estaban reunidos charlando en oficinas, seguros, mientras los chicos pasaban hambre allá. Desde el colegio de mi hijo, que estaba en preescolar, recuerdo que juntaban cosas para mandarles. Y si habremos tejido bufandas, todo el día tratando de tejer bufandas, hacer abrigos para mandarle a los chicos, eh, comprar chocolates, y se llevaba todo al colegio, que de ahí se encargaban de llevárselos a los chicos, decían. ¿Y qué se hizo de todo eso? No sé. No sé si alguno recibió algo de todo eso. Y resistieron bastante, demasiado. Quizás por orgullo, por patriota, por el amor que tenían a su patria, nada más que por eso. Y quizás con mucho miedo también. Pero acá todo parecía, o sea, la vida continuó, y no me explico esos padres que tenían los hijos allá cómo habrán estado. Yo no,
Gracias a Dios no tenía a nadie, no tenía ningún conocido, no tenía ningún familiar, pero para mí todo ese tiempo fue eterno. No, no podía entender de qué estaba sucediendo. Recuerdo que acá nos daban las noticias y decían, sí, derribamos un avión, eh, hundimos un barco. Eh, Mi papá, que había leído durante la Segunda Guerra Mundial, se comió los diarios y escuchaba la radio continuamente. Él decía, no, no vamos bien, no está bien, no, por más que den las noticias que están dando, la cosa no está bien. Eh, Estamos retrocediendo, están avanzando. La, la aviación, recuerdo que, no sé, fue un ejemplo, todo siempre se comentó la, la obra que hicieron, la maravilla que han hecho con los aviones que tenían, incluso Bucará es un avión argentino que se fabricaba en Córdoba, y eso fue uno de los aviones que podían más fácil llegar y tirar bombas a los barcos, porque hacían vuelo rasante, pero lógico, Inglaterra era una potencia, nosotros qué, es como que estábamos con una onda y con piedritas, y no solo eso, que sino Estados Unidos también los ayudó. Aparte, los ingleses mandaban mercenarios, que esos, o sea, van por plata, los gurkas, me acuerdo que le decían, y que directamente cuando llegaban a las trincheras donde estaban los chicos, los degollaban directamente. eh, o sea, fue una salvajada lo que se hizo. No estábamos preparados, no estábamos preparados para eso. La guerra de Malvinas la viví con mucha angustia. Si bien era chiquita, yo entendía que mi papá se había ido a la guerra. Yo lo vi salir a mi papá con todo su traje y las cosas que necesitaba para la guerra. No nos podíamos comunicar muy seguido, porque en esa época no existían los celulares como ahora, entonces teníamos que esperar a veces 2 días a que él por la noche pudiera llamar y hablar un poquito con nosotros. Y nosotros saber que estaba bien. Mirábamos la tele y yo, siendo chiquita y sin entender tanto, me daba cuenta que mi papá estaba en una guerra. Así que lo viví con mucha angustia, esperando siempre sus llamados y siempre esperando que estuviera bien. Las Malvinas son Argentina, geográficamente son Argentina, están en la plataforma continental nuestra, son argentinas. Pero ¿cuántos años hace que no las tenemos? Vive gente que no es argentina, que no nos siente. Quizás sí está cerca de acá, si quieren venir a visitar el país pueden venir, pero ellos se consideran, aunque allá en Inglaterra le dicen los Kelper, ellos se consideran ingleses. Y si no, mal o bien se consideran Kelper, pero no, no tienen relación con nosotros.
Y quizás cuando fue la guerra que, no sé, antes de empezar toda la pelea en sí, toda, eh, Naciones Unidas había dicho de poner la bandera argentina y e inglés, inglesa, pero, o sea, compartir y seguir conversando, seguir con charlas, o sea, por la vía diplomática, pero no aceptaron, acá no, ¿cómo iban a aceptar eso? ¿No? Si ellos habían puesto la bandera y lógico, si pusieron la bandera la querían dejar, pero la bandera no se defiende desde una oficina sentado en un sillón. Así que eso no se pudo lograr y bueno, seguimos en la lucha, seguimos pidiéndola hasta ahora, seguimos reclamando las Malvinas. Son argentinas, pero realmente nos merecemos tenerlas. Nos arrebataron, sí, hace no sé cuántos años, 1800 y pico, y siempre se pidió, se mandaron, hubo algunos que han ido, un aviador que fue una vez y aterrizó también ahí, pero eso no es forma de reconquistar un territorio. Además ahora nosotros ni siquiera para poder hacer un viaje a las islas necesitamos tener visa, tener un montón de cosas, como si viajáramos a Estados Unidos o Inglaterra, siendo que las tenemos acá cerquita, pero no podemos decir que realmente son nuestras. Geográficamente sí, pero acá ni siquiera nosotros ahora en la Argentina podemos decir que nuestra Argentina es nuestra. Está empeñada, la tenemos empeñada hace años ya. Podemos estar contentos de que no venga ninguna potencia a decir, bueno, esta parte es mía, esta otra es de fulano, y así repartir nuestra Argentina en pequeños trozos. Pero bueno, somos argentinos, queremos a la Argentina y seguiremos peleando diplomáticamente pidiendo las Malvinas. Yo creo que las Malvinas son argentinas porque pertenecen a parte de nuestro territorio y seguirán siendo argentinas. Los que estuvieron en Malvinas son verdaderos héroes porque no tenían nada para defenderse. ¿Y la sociedad qué hizo? Los gobiernos que hicieron por ellos, nada. Nunca se los reconoció realmente. Si eran soldados con cripto que eran civiles, que era obligatorio hacer el servicio militar, entonces en ese momento estaban obligados a estar al servicio de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué cuando se les dio la pensión, después de mucho luchar, se les dio la pensión como si fuera un trabajador que pertenece a PAMI? ¿Por qué no le dieron la obra social y la pensión de un militar? Si ellos fueron los que pelearon y lucharon como realmente militares y no los jerarcas que estaban acá.
Sin embargo, supongo que los jefes tienen su buena jubilación, han tenido su obra social como la gente. En cambio, a los que realmente lucharon y estaban allá, le dieron PAMI, nada más. Y una pensión como diciendo, bueno, ya que te salvaste, te vamos a dar algo. A mi criterio, las tres Fuerzas Armadas participaron de forma excelente en la guerra, tanto el ejército como la Fuerza Aérea como Marina. Si yo hubiese estado en ese momento, o sea, hubiese sido mi decisión, renuncio, dijo el gobierno. Ya, ya pronto iba a caer, pronto se veía venir. Era algo que realmente tenía que pasar, no podíamos seguir eternamente con los militares. Ya estábamos saturados. Así que qué mejor que haberse retirado dignamente, dar elecciones y que sea realmente un gobierno democrático que tome una decisión de ese tipo, que seguro no lo iba a hacer, no iba a hacer con las armas, iba a ser de forma diplomática. Lo que pasa es que con esa guerra volvimos atrás muchos años. Hemos perdido lo poco que habíamos logrado diplomáticamente, lo perdimos con esa guerra. Y eso no es lo más importante. Lo más importante fueron las vidas de tantos jóvenes que se perdió y la manera que se destrozaron familias y que a muchos nos ha afectado, que hasta el día de hoy no podemos quizás superarlo, que nos cuesta pensar de que por una noche quizás de haber tomado whisky y demás, decidió llevar a la guerra a un país. La renuncia hubiese sido lo ideal y seguir la vida diplomática. Tal vez en estos momentos estaríamos mejor, o sea, estaríamos eh, en mejores, eh, así, mejores relaciones y no se hubiesen perdido tantas vidas inútilmente. Si yo fuera la persona que hubiese tenido que tomar la decisión en esa época, no hubiera iniciado una guerra. Yo creo que las guerras son excesos de los dos lados y nadie la pasa bien. Así que habría que intentar buscar otras formas de resolver los conflictos. Conocí un excombatiente un poco tiempo unos, quizás unos 4 o 5 años después, en el banco, un cajero del banco. Yo cuando en el 82 tenía 31 años y conocí después, unos años, conocí el cajero de un banco, un muchacho muy amable, pero muy serio, muy adusto, muy así como una persona muy mayor y realmente creí que era una persona mayor que yo. Y muchas veces habíamos puesto a hablar del gobierno, o sea, de las conversaciones que se pueden tener en un banco. Eh, Me acuerdo que era la época de la hiperinflación. Y
Hablando con él surgió la edad que tenía. No lo podía creer. Había estado en Malvinas cuando tenía 19 años y parecía, no sé, una persona de más de 40. O sea, la manera que los golpeó fue increíble, fue increíble. Lo bendito sea aquel que pudo recuperarse, que pudo rehacer su vida, sacarse, quizás no sacarse de la cabeza eso, porque esas imágenes no se las van a borrar más, pero no todos han podido llevar una vida normal. ¿Cuántos se han suicidado después? ¿Cuántos han vivido el horror que vivieron y que no han podido soportarlo? ¿Cuánto le debemos todavía a los que están? ¿Cuánto? Esa deuda nunca se la vamos a poder pagar, nunca. ¿Y quién tiene la culpa de esto? El gobierno. Un gobierno que ya no sabía si para atrás o para adelante y una noche de bravuconada nada más decidió hacer lo que hizo. Yo creo que ningún excombatiente de Malvinas volvió bien psicológicamente. Si bien muchos tuvieron la suerte, como fue la de mi papá, de volver sano en lo corporal, sí volvieron muy mal psicológicamente. En el caso de mi papá particularmente, cuando llegó tuvo que ir al psiquiatra porque él pasó muchas cosas fuertes allá en Malvinas que le costó mucho poder superarlas. Desde, por ejemplo, estar comandando la parte aérea y que si un avión no se registraba como argentino, ellos tenían la orden de bajarlo, de darle de baja, de dispararle. Y él venía un avión y no se identificaba y le dieron la orden de que había que bajarlo, esa era la palabra. Y resultó ser que era un amigo de él que venía en un avión con fallas y esa persona no, ese piloto no se podía comunicar. Ese tipo de cosas, ver también a los soldados tan jovencitos yendo a la batalla con poca capacitación, porque eran muy jóvenes. Todo eso contaba mi papá, o sea que ninguno volvió bien psicológicamente, todos han necesitado alguna ayuda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Mi nombre es Alberto Chácar. Eh, Quiero explicarte lo siguiente. El 2 de abril de 1982 yo tenía 23 años. Era cabo primero de Infantería de Marina del Batallón de Artillería Antiaérea. Yo ingresé a la Infantería de Marina en el año 1973. Es más, el 21 de abril del año 82 lo festejé en Malvinas con torta frita y mate, para darte una idea. Eh, Era cabo primero de Infantería de Marina, no era conscripto. Y bueno, pertenecía a la Infantería de Marina. ¿Cómo viví el 2 de abril de 1982? Con mucha emoción, con lágrimas. Porque yo integré lo que sería el grupo de artillería antiaérea. Me emocionó, lloré de emoción. Por fin, después de 180 y pico de años, flameaba la bandera argentina. Si tuviese la posibilidad de volver el tiempo atrás, no me hubiera perdido, hubiera sido un frustrado si no hubiera estado presente en ese momento, porque es épico, histórico y es la gesta de Malvinas. Es lo único que nos une como país, de manera tal de que no dudaría un minuto en volver a Malvinas, en un minuto. Puedo contarte una anécdota chiquitita. Eh, yo conocí a mi mujer, que después me casé cuando terminó la guerra,
por Malvinas. Ella le escribe a un soldado sin familia con una carta y yo le contesté. Después, cuando empezaron los combates, se cortó el correo. Cuando terminó la guerra la vine a conocer. Ella había publicado la carta que yo le escribí en un diario. Por esa carta que yo le escribí, recibí a la vuelta, innumerables muestras de cariño y afecto, de gente que yo no conocía. Yo me casé con ella el 14 de abril de 1983. O sea, yo la vine a conocer a ella más o menos en octubre. Yo vivía en Bahía Blanca. Estaba de pase en la Fuerza de Apoyo Anfibio en Puerto Belgrano. Y en abril nos casamos. Tuvimos 2 hermosos hijos. Uno lamentablemente ya partió. Ella también ha partido. Pero Malvinas me dio todo. Me dio la alegría de ser un granito de arena en la historia argentina, un granito chiquito. Me dio la posibilidad de dejar una huella, me dio la posibilidad de dejarle a mi apellido el día de mañana una trascendencia. Me dio 2 hijos, una esposa hermosa, que lamentablemente la vida me quitó. Y sí, tengo amigos veteranos de guerra que bueno, cada uno tiene su actividad y su vida personal. Bueno, espero haberte ayudado. Ha sido un placer. Que tengas muy buenas noches. Hay una pregunta que no te contesté, que dice, ¿qué opina del papel que llevó a cabo el ejército argentino con las fuerzas británicas? Se hizo todo lo posible. Yo no puedo, en todos los frentes, vos pensás que peleamos contra la OTAN, no contra Inglaterra, la OTAN, porque está apoyado por Estados Unidos y Chile inclusive, pero contra la OTAN. Los misiles Islander que usaban eran provistos por Estados Unidos. Yo creo que la actuación fue buena dentro de todos los parámetros. Inclusive los ingleses mismos, yo viajo mucho a Inglaterra, los ingleses mismos nos respetan, nos tienen un afecto terrible y nos respetan como profesionales. Así que para mí fue muy satisfactoria. Y a mí me enorgullece mucho que una chica tan joven se interese por una parte